¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de En Concreto Contigo. Y es martes 22 de diciembre. Soy Enrique Valadez y los saludo a nombre de Mariel Zúñiga, conductora de este espacio de En Concreto Contigo, donde les llevamos toda la información, tips, recomendaciones y todo lo que deben de saber ustedes, bueno, pues para tomar una mejor decisión en esta coyuntura en donde, bueno, pues tenemos desgraciadamente ya semáforo rojo en el Valle de México, en la Ciudad de México y en el Estado de México. Y pues bueno, esto está obligando a los habitantes de esta gran urbe, bueno, pues a tomar ciertas medidas sanitarias, porque bueno, pues desgraciadamente sigue el incremento en las hospitalizaciones, los llamados siguen de las autoridades, tanto federal como del gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México, bueno, para que en la medida de lo posible, pues quedarnos en casa y permitir pues que desciendan los contagios del COVID-19. Y bueno, pues en el contexto nacional e internacional, pues desgraciadamente siguen las malas noticias. Hay una cepa en el Reino Unido que, bueno, pues ha también creado cierta incertidumbre en los mercados financieros y pues están aquí a la expectativa de qué es lo que pasará. Ya muchísimos países del mundo han blindado sus fronteras, han detenido la llegada y salida de vuelos desde y hacia el Reino Unido. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México vamos a platicar sobre un tema muy importante que es el de los condominios. ¿Qué están haciendo? ¿Qué medidas están tomando en el marco de este semáforo rojo para detener los contagios por COVID-19? Y para eso nos acompaña este martes Adolfo González Olovic, quien es presidente de la Federación Mexicana de Administradores de Condominios y Edificios. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Enrique, ¿cómo estás tú? Eh, ¿Cómo va todo? Lamentablemente estoy sin video, pero bueno, me disculpo por eso con el auditorio, pero aquí estamos a tus órdenes. Será un gusto platicar con ustedes. Perfecto, Adolfo. Pues bueno, eso no te preocupes, pero lo importante es que vamos a conversar sobre un tema muy importante, porque bueno, pues el sector de los condominios aquí, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, pues es muy importante porque alberga una cantidad considerable de personas que, bueno, pues también son un riesgo o un punto también de contagios del COVID-19. Pero antes de entrar en materia, Adolfo, nos gustaría un poco que nos comentaras qué es la federación, qué están haciendo y sobre todo, pues cómo les fue en este año, en esta coyuntura de la pandemia. Gracias. Pues mira, la Federación somos un grupo de administradores de condominios. Hoy día tenemos más de 1,000 administradores registrados en la Federación y otro grupo importante también de proveedores de servicios a principalmente a edificios, condominios y fraccionamientos, ¿no? Lo que tratamos de hacer es profesionalizar o dar herramientas para que los administradores hagan una tarea mucho más profesional o hagan una tarea profesional, casi como si estuvieran administrando dinero en un banco, de lo que implica los inmuebles y todas las complejidades que tiene, ¿no? Tú entenderás que como en toda comunidad y como en todo activo, hay dos, cuando se junta comunidad y activo hay dos temas ahí involucrados. Uno es la parte patrimonial, la parte de dinero, y la otra son los corazones que ahí se mezclan, ¿no? Y cuando hay una comunidad, pues hay que saber llevar esos corazones a buen puerto y que la propiedad no solo se mantenga en buen estado, sino también que incremente su valor. Este año, como todo, ha sido muy complicado. Yo llamaría la atención de dos puntos en particular. Uno, lo que tiene que ver con la posible o la falta de pago que se ha dado en las cuotas de mantenimiento. Sin duda, estamos en una situación donde hay que salvar primero las necesidades primordiales o las primeras necesidades para luego pasar a salvar económicamente las siguientes, ¿no? Y lamentablemente, o por razones claras, el tema de las cuotas de mantenimiento no es primordial. Estamos ahí en un segundo, tercer nivel. Primero estará la salud, la educación y otras tantas cosas de vida, y luego estarán las cuotas de mantenimiento. Entonces hay un problema serio en muchos edificios y condominios al respecto. Y la segunda es lo que tiene que ver con la comunidad y el tratar y cómo tratar ahí a las personas que están
enfermas o que se han contaminado con el virus o que han estado en esa situación y el propio ambiente para evitar el contagio, ¿no? Entonces, uno hablaríamos de la parte pecuniaria, de dinero, y otra parte de la parte de salud, que son como las dos cosas que han estado, pues en el tema, ¿no? Básicamente. Y lo dices muy bien, Adolfo, o sea, es algo que a lo mejor no reparamos, pero pues mucha gente se ha quedado sin empleo o bien ha visto disminuir sus ingresos, producto ya sea de que o disminuyó su salario o tienen menores ingresos por ventas o por las actividades a las que se dedique. Y esto, bueno, pues al final de cuentas redundará, como bien lo dices, bueno, pues a lo mejor lo último, lo que se piensa es dar esa cuota de mantenimiento, pero pues a final de cuentas es un activo importante para que se conserven los edificios. Es correcto, es un activo importante para que se conserven los edificios. Y ahí lo que hay que tratar de hacer es pues, lograr una comunión y un acuerdo para que se pueda mantener los inmuebles, ¿no? Ahora sí que el dicho aquel que debo, no niego, pago, no tengo, hacerlo cierto. Y si de repente lo podemos trabajar para que esté, pues los acuerdos, para que eventualmente sí se pueda cobrar ese dinero, pues habrá que hacerlo, ¿no? Entendiendo que conforme a la legislación prácticamente todos los estados, los inmuebles, el departamento, la casa o en fin, se queda como una garantía de sus pagos, ¿no? Uh -huh. Y ahí hay que pensar como familia qué es lo que uno quiere hacer, porque lo importante es sí cubrir las obligaciones, ¿no? Este dicho que de repente pues habrá que bajar un poco de calidad de vida, un poco del nivel que teníamos, puesto que los ingresos bajaron, quizás algo que hay que considerar para poder pues, mantener el nombre y respetar las obligaciones que tenemos, ¿no? Esta historia de que si te regalan un Ferrari es bueno o es malo, pues es algo que hay que pensar, porque el mantenimiento de un Ferrari pues tiene sus costos y es algo que hay que entender que puede pasar, ¿no? Entonces, sí hay que sentarse con la familia, pues ponerla ahí en sintonía de lo que está pasando y ver hacia dónde vamos, ¿no? Sin duda. Porque lo peor que te puede pasar es que caigas en un juicio y entonces los abogados y todo el ecosistema se vuelve muy caro y hay que dimensionar qué tan caro es eso, ¿no? Muchos abogados cuando empiezas un litigio no necesariamente empiezan diciéndote cuáles son tus posibilidades de ganar y cuánto te va a costar eso, ¿no? Entonces, creo que estos dos elementos son muy claros de tener. ¿Cuánto me va a costar? Primer tema. ¿Y qué es lo que puedo o no ganar del juicio, no? Porque quizás por estarme 3 años peleando, además de perder el nombre, voy a perder el inmueble, ¿no? Entonces, pues hay veces que más vale tomar las pérdidas y ir por ahí, ¿no? Pero bueno, es algo que cada familia tiene que analizar en lo particular, dimensionar y ir adelante, ¿no? Hay algunos desarrollos que cobran muy poquito de mantenimiento, Uh -huh. literalmente lo básico, pero nos encontramos otros que cobran 50, 70 mil pesos al mes por todos los amenities que tienen Uh -huh. y entonces hay que tener cuidado de ello, ¿no? Adolfo, y entonces en esta coyuntura es cuando toma más relevancia la figura del administrador, ¿no? Porque entonces, pues necesitas esa figura, valga la redundancia, que haga los acuerdos, que concrete los acuerdos, que dialogue y pues que lleve bien las cuentas del edificio, ¿no? Correcto, o sea, que las cuentas del edificio, por un lado, por otro lado también todos los temas de resiliencia, toda la cantidad de elementos que tiene un patrimonio tan complejo como los inmuebles, que nosotros lo vemos como muy fácil, pero pues administrarlos tiene su chiste y tenemos que entender cuáles son nuestros riesgos, ¿no? Ahí tienes lo que ha pasado con los terremotos en la Ciudad de México, que pues bueno, han tenido un tema de resiliencia y que lamentablemente los reglamentos de los condominios no tenían contemplado eso y poner de acuerdo a los propios condominios para poder tomar las ayudas que el gobierno de la Ciudad de México ha puesto sobre la mesa, pues, ha sido complejo. Y ahora los temas de resiliencia frente a enfermedades como esta, ¿no? Uh -huh. Eh,
sé que el tema, y si quieres dejamos ahorita para una pregunta en particular, pero el tema es de cerrar las áreas comunes o cerrar, el restringir o tener códigos QR para poder entrar al edificio y esto, pues sin duda es algo que debería estar en los reglamentos de los condominios y porque es un tema de resiliencia y de cuidado, ¿no? El condominio está entre la propiedad pública y la propiedad privada, en una propiedad colectiva, y esa propiedad colectiva tiene que estar regulada en cierta manera como buscando el bien de la comunidad y no el bien particular. Efectivamente, y bueno, pues desgraciadamente, pues la pandemia pega, como bien lo dices, en ese espacio público y privado. Creo que no sé si me dejarás mentir, que es uno de los más afectados por la cantidad de personas, un tanto también, pues por la utilización de espacios comunes. Si nos puedes platicar un poco cómo tomaron desde el principio, pues la propagación del COVID-19 desde que llegó a México por ahí de febrero, marzo. Mira, yo creo que en una primera instancia, con un poco de miedo, luego quizás poco de enojo y de no tener las reglas suficientes para poder ejecutarlas, al grado tal que como tú viste hace unas semanas se metió la Procuraduría Social y el gobierno del Distrito Federal, la Ciudad de México, a tratar de regular, no de la mejor manera, pero sí a dar una perspectiva al tema, ¿no? Las comunidades son complejas. Tú piensa en tu casa, en una pequeña familia, Ujú. piensa en tu familia ampliada cuando hablas de toda tus parientes y estas cenas que este año espero no tengan de fin de año, donde esté todos los parientes y si los villancicos y tal, ese tamaño. Ahora imagínate una comunidad, como podría haber algunos fraccionamientos que tienen 5,000 o 7,000 casas, pues ya es un verdadero pueblito aquello, ¿no? Y tiene los pueblitos de pueblito y de gobernanza del pueblito, ¿no? Entonces, el jugar con elementos, se notaron los elementos de gobernanza, la falta de elementos de gobernanza y la falta quizás en algunos casos de directriz hacia el administrador de qué debe de hacer, ¿no? El administrador, al igual que un director general en una empresa, es un ejecutor de las cosas. No es quien toma la estrategia, que eso lo debe hacer la asamblea de condóminos o la asamblea de vecinos o como el nombre que tengan en el órgano, en el documento correspondiente, pero ellos deben tomar la estrategia y ciertamente si hay temores o hay sentimientos en esa asamblea y no hay regulación al respecto, pues no hay resiliencia y es donde se han dado los problemas, ¿no? Porque mi hijo quiere hacer fiesta y por el otro lado tengo el señor que le da miedo que existan fiestas, ¿no? Ujú. Y bueno, pues desgraciadamente parecía bueno, ya se había calmado la velocidad de la propagación de los contagios, pero pues desgraciadamente entramos a semáforo rojo. Y bueno, platícanos un poco a principios de diciembre, antes de que entrara el semáforo rojo, tuvieron una reunión con autoridades capitalinas. ¿Qué se trató? Y abúndanos un poco, por favor, Adolfo. Pues mira, la verdad estamos tratando de evitar que cayésemos en este semáforo rojo. Ese era el fin. Eh, el secretario de Desarrollo Económico muy amablemente nos invitó a apoyar esa búsqueda y tratar de tener a la población informada de los riesgos que podía existir el caer en este semáforo rojo y las acciones como el usar el código QR, como tú has visto que se puso en algunos restaurantes o algunos comercios, o en todos los comercios, todos los restaurantes, para entrar a los edificios y más aún cerrar las áreas comunes que son un problema, ¿no? Para el contagio, porque bueno, si bien estaban los bares cerrados, sí se empezaron a hacer fiestas grandes en las áreas comunes y esto pues trajo un tema, ¿no? Ahora sí, las famosas fiestas COVID, pues no es exactamente lo mejor, ¿no? Ujú. Entonces lo que estábamos tratando o lo que buscamos es
tratar de no llegar al semáforo rojo por las implicaciones económicas que esto va a tener, ¿no? La Ciudad de México está en una de las economías solita más grandes del mundo, no hablemos de México, sino hablemos de solo la Ciudad de México, es una de las grandes economías del mundo, y el cerrarla, hacer este shutdown de la Ciudad de México, pues va a traer muchas implicaciones. Si esto además lo empujas y lo traes a colación con lo que ya te llevábamos cerrados y las implicaciones económicas que ya se tenía, pues lo que va a agravar es la crisis económica, y al no haber flujo en el mercado para poder pagar cosas, no cubrir las obligaciones, y en esto que platicábamos de las cuotas de mantenimiento, pensemos también en los bancos que han mantenido a la sociedad en una especie de respirador financiero, porque no han cobrado, ya empezaron a cobrar, pero durante muchos meses no cobraron ni capital ni intereses. Hoy las cuentas se van a tener que pagar y tenemos que tener dinero para pagarlas, ¿no? Y si no hay dinero para pagarlas, pues vamos a caer en una crisis financiera que puede ser un tamaño majestuoso o mucho más profundo de lo que se esperaba, ¿no? A principios de la pandemia, hacíamos pláticas poniendo al COVID enfrente, una caricatura del COVID y un monstruo como 17 veces más grande atrás con la crisis financiera. Y eso es lo que tratamos de evitar. Las autoridades de la Ciudad de México, tanto de la PROSOC como de la Secretaría de Desarrollo Económico, la verdad, están haciendo las cosas de una manera muy bien. Me quito el sombrero frente a lo que están haciendo y sin duda, pues teníamos que habernos puesto los ciudadanos mucho más contundente las pilas para sacar la idea adelante, ¿no? Para sacar esa idea de evitar caer en el rojo. Creo, así poniéndolo, la legislación es como sacar 6 en la escuela, salgamos de panzazo. La idea era llevarnos a 8 o 10, pero creo que como sociedad llegamos tarde a sensibilizarnos de esto y bueno, pues reprobamos esa tarea y estamos hoy en rojo, ¿no? Adolfo, y bueno, entre las cosas que ya se están implementando, está el QR, ya está implementando en los condominios de la Ciudad de México y en qué otras zonas. Pues mira, estamos buscando, ojalá y todos lo hagan, para como una manera más, pues para evitar esta parte funciona muy bien. En lugares como Singapur, cambió la historia. Entonces, pues bueno, yo invitaría a que veamos cómo podemos saber dónde estuvo un contagio y poder localizarlo. Evitando un poquito tratar de hacer cuestiones de invasión de privacidad y esto, porque lo importante es cuidar al grupo, a la comunidad, a la sociedad y no la parte particular, que sin duda hay que salvar las vidas y no podemos ayudar a salvar vidas de mejor manera que como lo estamos platicando. Ujú. Pero entonces, ¿ya lo están implementando? Mira, está en eso, o sea, estamos viendo cómo se va a lograr eso. Ujú. Si todavía está ese en camino, ¿no? Se implementaron unas posibles multas para el uso para hacer fiestas y cosas de este estilo, pero ahí dejaría que el gobierno de la Ciudad de México ahondara en ese tema, ¿no? Ok. Y por su parte, por parte de la federación, ¿qué otras medidas están tomando para disminuir la No, propagación? nosotros estamos trabajando en un decálogo de los condominios donde ciertamente estos principios están ahí puestos y pues espero que pronto tengamos noticias para poder darte más Ujú. Hasta ahorita, Adolfo, muchas de las medidas, idea de esto, ¿no? ajá, hasta ahorita muchas de las medidas pues no son obligatorias, no hay multas o no pasa nada si se hacen o no se hacen, más allá a lo mejor de una llamada de atención. ¿Ustedes qué están haciendo? Por ejemplo, en el caso de los condominios que tienen su salón de fiestas y eso, o sea, los clausuraron temporalmente, ¿cuáles son las medidas que se han tomado? Es que hay los que tienen que hacer las cosas es básicamente
los propios administrados, los propios condominios, como te decía, los condominios Ok. son los que tienen que tomar esas medidas. Y como no hay reglas al respecto, está bien difícil ponerlos en orden, ¿no? Estas medidas de resiliencia que deberían de tener los reglamentos de condominios, donde sí se debe contemplar a la autoridad y se debe contemplar un montón de cosas, pues es algo que no está puesto en los reglamentos. Al no estar puesto en los reglamentos, sí estaríamos violentando la propiedad privada, y si violentamos la propiedad privada, estamos en un estado de indefensión de derecho que trae otras consecuencias, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos tratando es invitando a la sociedad a tomar estas reglas, a hacerlas propias, a tomar esta responsabilidad como propia para poder salir adelante. Lamentablemente no podemos hacer mucho más que eso. O sea, entonces está en manos de la propia organización del condominio, de las De- unidades habitacionales, tomar estas medidas. es correcto, está en manos de la sociedad esto. Y lamentablemente creo que como sociedad deberíamos de brincar, de brincar hacia adelante eso. Deberíamos pues, tomar responsabilidad y hacer lo que se puede o lo que se debe hacer como sociedad en casos como estos, ¿no? Evitar un poquito esto de esto es mío y chin chin, y como lo hemos dicho en otras ocasiones aquí con ustedes, el ayudar y ser ayudado, el de dejarte ayudar y ayudar creo que es un momento importante, entendiendo que el bien ahorita a proteger es la sociedad, porque sí estamos frente a una pandemia que está, como tú bien decías al principio, incluso cerrando países tan importantes como el Reino Unido, ¿no? Ujú. Y nos preguntan en redes sociales, Adolfo, ¿qué están haciendo con las áreas comunes, los edificios que tienen elevador, las propias escaleras? ¿Cómo se está trabajando? Pues mira, todos están tomando las reglas de los elevadores, se están tomando con las sanas distancias. Eso es lo que hemos visto en la mayor parte de ellos. Muchos condominios sí están cerrando sus áreas comunes, los gimnasios con ciertas restricciones para uso, pero bueno, va más por ahí, ¿no? Creo que pero insisto, lo más importante es que la sociedad lo tome como suyo, ¿no? Que en casa tomemos las reglas, y que sigamos las recomendaciones de la autoridad. Sin duda tienen más información que nosotros en este momento, ¿no? Ujú. Y nos platican si han seguido las pláticas con las autoridades y cómo se ha venido trabajando en este mes. Hemos tenido algunas pláticas adicionales. Este, quizás en estos últimos días hemos parado, pero lo tenemos que retomar, sin duda. Y nos comentas que, bueno, la actitud de las autoridades ha sido positiva. Muy positiva, la verdad de felicitarse. O sea, no, yo me sentiría, me siento muy honrado de tener en particular, tanto en la PROSO como en la Secretaría de Desarrollo Económico, a gente con esa capacidad. Ujú. ¿Qué lección, qué experiencia nos está dejando la pandemia, Adolfo, a quienes viven en condominios, en unidades de habitación? Hay que regular bien, hay que hacer un trabajo importante en la parte de normatividad de los edificios. No tenemos, igual que las empresas, curiosamente en México, cuando constituyes una empresa, le dejas que el notario te dicte las reglas de tu empresa en lugar de tú trabajar en ella. Y Ujú. mucho de esto también ha pasado en los reglamentos de condominios al respecto, ¿no? Oye, la autoridad te puede decir qué hacer, no, y lo que tienes que tú aprender a hacer es, pues regular y juntarte con un abogado y ver qué puede pasar y ver los escenarios, porque no es lo mismo un proyecto de interés social con 7,000 casas que un departamento en Polanco con 7 departamentos, ¿no? Ok. Las necesidades y todo lo que implica es sustancial, no se parecen que son un condominio. También hay un tema de condominios cerrados, condominios abiertos, quién entra, cómo entra, la seguridad, en fin, cosas que se deben de regular en el reglamento y que por ahorrarnos unos pesos no lo hacemos en este momento.
Entonces, lo mejor es actualizar, adecuar Tus reglamentos, claro. los reglamentos antes y evitar así, bueno, pues una intromisión a lo mejor, como bien lo dices, de la propiedad privada en aras de la salud pública. Es correcto, eres de la salud pública y de tu propio departamento en caso de de un temblor, un terremoto o cualquier otra cosa que puede causar un daño fuera de nuestro control, ¿no? A piensa que también si le pasa algo a tu edificio, ponerlos de acuerdo se convierte en algo muy complicado. Nos preguntan aquí en redes sociales cuál es el tamaño o la dimensión o el peso que tienen pues los condominios y los edificios habitacionales en el Valle de México. De acuerdo. Perdóname, no ¿Cuál te es el escuché. peso, el tamaño del sector de condominios y de unidades habitacionales en el Valle de Mira, México? piensa que en la República Mexicana hay 150,000 edificios. Ujú. Entonces, este, pensemos que el 70% está en la Ciudad de México. Vaya, pues sí es un mercado enorme e importante. Eh, Muy importante. Y no solo eso, sino también tu patrimonio está involucrado ahí, ¿no? Una mala administración va a hacer que tu patrimonio baje de precio y eso pues no a nadie le gusta, ¿no? En cambio, un buen administrador lo que va a hacer es que tu inmueble en el transcurso de los años pueda tener un mejor valor en el mejor mercado, ¿no? Además de esta parte de corazones para vivir ahí. Y nos preguntan también aquí en redes sociales, ¿dónde encontrar un buen administrador? ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo cerciorarse de que es un profesional en la materia? Si se acercan a X, ahí los podemos asesorar, funciona muy bien nuestros medios de comunicación y ahí puede funcionar de maravilla esto que estamos hablando. ¿Nos puedes dar cuál es la página o las redes sociales de la Fe, federación? feme.mx es la página y ahí van a encontrar toda la información de contacto. Perfecto, Adolfo. Pues finalmente nos gustaría que nos platicaras, es un poco complicado, pero bueno, ¿qué esperan ustedes para el 2021? ¿Cuáles son los retos para la federación y bueno, pues para todo el sector de condominios y unidades habitacionales? Yo creo que lo principal es eso de mantener, o tratar de actualizar y de sacar una nueva visión de la normatividad en México, ¿no? Y la otra, pues va a ser generar los acuerdos eh, judiciales o extrajudiciales o hechas. Te perdimos un poco, Adolfo. ¿Nos puedes volver a repetir la segunda parte? ¿Lograr los acuerdos? El tema de mediación y los acuerdos para poder generar certeza para el pago de las cuotas de mantenimiento, creo que ese va a ser otro. Hay una figura que se llama mediación, que está en la red, que está puesta en la legislación de prácticamente todos los estados, en particular la Ciudad de México me parece que funciona muy bien, donde lo que hacemos es ayudar a frente a un mediador, que es como, déjenme decirle, alguien que pone de acuerdo a las dos partes o a las partes involucradas a llevar un acuerdo judicial cierto. Y eso, pues va a dar mucha certeza. Perfecto. Pues retos importantes, Adolfo, y que le estaremos dando seguimiento aquí en Grupo en Concreto el próximo año. Y bueno, pues invitándote para que nos actualices y nos des contexto sobre lo que sigue ocurriendo con la federación el próximo año. Perfecto, será un gusto. Muchísimas gracias, Adolfo González, presidente de la Federación Mexicana de Administradores de Condominios y Edificios. Gracias por estar en Concreto contigo. Cuídense, hasta luego, bye bye. Hasta luego, Adolfo. Y amigos, de En Concreto contigo, pues Ya. continuamos con el comentario económico de Hugo Loya. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenos días. Enrique, muy buen día, ¿qué tal? Pues sí, todavía muchas noticias a nivel internacional sobre todo, y justamente por lo que comentabas, esta nueva cepa que se encontró del COVID-19 en el Reino Unido y que pues ha pues generado otra ola de incertidumbre, principalmente en los mercados financieros. Ayer las bolsas europeas tuvieron una contracción importante, pues básicamente, por ejemplo, el DAX de Alemania se contrajo aproximadamente 2.43%, también así lo hizo desde luego la Bolsa de Londres y eso pues también impactó a la Bolsa Mexicana de Valores que tuvo una pérdida de 1.43% y afectando principalmente pues a las acciones que
que están registradas, que hacen el índice, pues estas principales acciones que realizan el índice. Esta incertidumbre pues ha llevado justamente a que varios países decidieran pues cerrar las fronteras, cerrar los vuelos principalmente del Reino Unido para evitar más contagios al interior de cada país. En México todavía no se toma una decisión ya tan tajante. Ayer el presidente López Obrador decía que pues hoy se iba a dar a conocer si se cerraba o no los vuelos procedentes de Reino Unido, principalmente de Londres, para evitar que esta cepa se propague en México, pero eso lo iba a decidir justamente pues un comité técnico, lo cual pues todavía, pues hasta hace unos minutos todavía no se tenía alguna noticia al respecto, pero también el asunto, Enrique, es que pues toda esta incertidumbre vuelve otra vez a generar pues ruido en la parte económica. Y bueno, ¿qué está ayudando? Pues la aprobación en Estados Unidos de los 900,000 millones de dólares para dar incentivos justamente tanto a las empresas, a las familias, e incluso una parte para rentas, para evitar desalojos de las personas. Creo que eso habla de una gran diferencia desde luego, Estados Unidos estamos hablando de un país que tiene los recursos suficientes para quizá poder hacer este tipo de acciones de apoyo para las familias, para las empresas, para los pequeños negocios. Pero bueno, hay una iniciativa que está jalando, está prosperando. En otros países, si lo estamos viviendo aquí en México, pues realmente no hay ninguna iniciativa de apoyo, pues técnicamente a nadie. Y bueno, estamos enfrentando una situación, ya lo comentábamos ayer, muy compleja para el cierre del año y que a nivel internacional vuelve otra vez esta burbuja especulativa, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las actividades económicas, con las actividades productivas? Europa otra vez va a tener un impacto en su crecimiento para el 2021, porque esto lo estamos viviendo ahorita al cierre de 2020, lo cual se va a trasladar por el efecto económico hasta los primeros 2 meses, quizá los primeros 3 meses de 2021. Así es que, pues, el coletazo del COVID todavía no se acaba, Enrique, a pesar de que, bueno, hay buenas noticias con el tema de la vacuna y noticias a medias aquí en México, porque finalmente no se inició la vacunación aquí en México el día de hoy, que se esperaba en Coahuila, y ahora, pues, parece ser que fue un tema de logística de la empresa Pfizer, de esta farmacéutica Pfizer, que no llegaron las vacunas a tiempo. ¿Cuánto va a retrasar esto? Pues probablemente sean solo unos días, pero probablemente sea más tiempo, y eso pues definitivamente aumente la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en la economía nacional y también pues desde luego en la economía internacional. Por el momento, Enrique, pues parece que el cierre de año va a ser muy volátil para los mercados financieros con esta noticia de la nueva cepa y también con las restricciones que se están viviendo en países como Gran Bretaña, donde pues no se sabe qué es lo que va a pasar. La Organización Mundial de la Salud dice, no hay un descontrol en esta nueva cepa, se conoce un poco más de ella, no hay descontrol. Al parecer las vacunas que hasta ahorita pues están siendo aprobadas tienen también protección contra esta nueva cepa. El tema es la velocidad de contagio. Dicen que se contagia 70% más rápido que el COVID-19, que es el con el que estamos lidiando ahorita. Pero desde luego, eso en términos económicos, pues sí tiene un impacto importante y eso quiere decir que el posible rebote económico para México en el 2021, pues seguramente va a tardar un poco más de lo que los analistas hasta hace unos meses consideraban, que incluso había escenarios muy optimistas, Enrique, hay que decirlo, ¿Sí? había escenarios muy optimistas. Si recordarás, había hasta escenarios de crecimiento en un rebote estadístico hasta de 5%, ¿no? Para 2021. Entonces, pues vamos a ver qué tanto se va a cumplir este escenario. Parece que no. Pareciera que pues el coletazo hacia el primer trimestre del 2021 podría significar justamente que el rebote técnico o el rebote estadístico más bien, pues todavía se postergara un poco más hacia la segunda mitad del próximo año, que agarrar ya ese tramo donde estadísticamente se reflejaran ya números positivos en el Producto Interno Bruto. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, Enrique. Pues todavía hay mucho que ver en los próximos días. Vienen algunos indicadores.
que quizá nos puedan dar algún vistazo de qué va a pasar, sobre todo hacia principios de 2021. Y también, pues, vienen anuncios importantes que han quedado ahí pospuestos en materia de inversiones, que ya comentaremos. El sector energético es uno de ellos. Vamos a ver qué tal le caen noticias que acaban de darse a conocer estos días y que probablemente también signifique una decisión en términos de inversiones, Enrique. Pues así el escenario, todavía complicado, los mercados regresan al terreno negativo, el refugio se va otra vez al dólar, desde luego los inversionistas están buscando refugio, otra vez la moneda es el dólar, y pues bueno, ya comenzaba el tipo de cambio a presionarse un poco después de las ganancias que tuvo apenas la semana pasada. Así es que nada está escrito todavía, Enrique. Esto nos está dejando una lección muy importante, y es que el tema especulativo se mantiene, y también que no hay nada todavía dicho con esta pandemia del COVID-19, Enrique. Y eso es lo peor, o sea, parece un déjà vu porque estamos en diciembre, estamos hablando de una cepa de un nuevo virus, se están deteniendo vuelos, entonces parece que esto es cíclico y como bien lo dices, pues aunque sea una semana o 2 semanas, pues esto le pega a los mercados que son volátiles, entonces estamos viendo pérdida de acciones, le pega a la industria de la aviación que ya está más vapuleada que nada, le pega nuevamente al turismo que se esperaba pues a lo mejor la llegada de algunos turistas extranjeros para fin de año, para principios de enero. Entonces, pues como bien lo dice, es alguien que ya está tirado en el suelo, pues le vuelven a dar una patada con esta nueva cepa que pues como bien lo dices, a lo mejor no es tan letal, pero pues bueno, recordemos que desgraciadamente con las personas con comorbilidades, pues bueno, sí es letal, y aunque sea una persona, pues sí implica riesgos a la salud. Y pues desgraciadamente pues esto sigue, como bien lo recordabas, pues hoy se esperaba ya la entrega de las vacunas que pues bueno, no han llegado, y pues también hay que pensar en unos laboratorios, por muy grandes que sean, pues bueno, tienen pedidos de todo el mundo y tampoco es tan fácil estar distribuyendo vacunas a todos los países. Pues muchos retos, hubo muchas cosas complicadas y bueno, pues la información sigue y nos estaremos viendo mañana miércoles nuevamente aquí en Concreto Contigo. Muchas gracias, Enrique. Y pues sí, estaremos aquí en mañana miércoles para ver qué escenarios nos tienen todavía, o qué sorpresas todavía hay en materia económica, Enrique. Muchas gracias. Así es, Hugo, muchísimas gracias por tu comentario económico en Concreto Contigo. Y bueno, amigos de Grupo en Concreto, pues finalizamos la transmisión de este martes. Les recordamos que seguimos transmitiendo todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Y mañana miércoles estará con nosotros Daniela Rosales, quien es gerente senior de estrategia de red de centros para Kumon México. Kumon es una franquicia de educación y pues bueno, vamos a platicar sobre cómo está cambiando la educación en México precisamente a raíz de la pandemia, cómo lo están tomando los alumnos con esta educación en línea, educación virtual, cuáles son los retos hacia el futuro y las nuevas modalidades de educación en el futuro. Entonces, un tema por demás interesante, la educación en tiempos de COVID, mañana aquí en Concreto Contigo. Les doy las gracias por habernos acompañado en este espacio, gracias a nuestros patrocinadores y aliados que hacen posible la transmisión de este espacio. Y bueno, pues a nuestros seguidores, amigos y lectores, recuerden que tenemos nuestro portal www.grupoenconcreto.com, en donde podrán darle seguimiento a toda esta información del sector inmobiliario, de la economía, del turismo, de la construcción y de todo lo que se está moviendo en términos de información en nuestro país y el mundo. Muchísimas gracias, nos vemos mañana miércoles y continúen en Concreto Contigo.